Cuentos cósmicos, la malicia de los dioses, episodio 26, los tentáculos del cabal, parte tercera de 4. Como continuación de la antediluviana Hermandad de la Serpiente o Corte del Dragón, y para ocultar su procedencia y existencia, se fundaría la Orden de Sion natonista a finales del siglo XI. La orden, a su vez, formaría la Orden Templaria como brazo armado y junto con los cistercienses operarían como frentes para los atonistas. Más adelante, la Orden de Sion cambiaría su nombre a Priorato de Sion cuando supuestamente la Orden se separó de la Orden Templaria. Este cambio se utilizaría para volver a despistar y marear a los investigadores. La poderosa Orden de Sion financiaría y controlaría los masones, los caballeros templarios, los Illuminati y las logias del Gran Oriente. Para cumplir con los pactos de Akenatón y por facilidad de control, las sociedades secretas preferirían las monarquías sobre las democracias, aunque las demarcaciones políticas serían de poca importancia para ellas. No les importaba el destino político de sus subordinados en esta o aquella tierra. De hecho, preferían que las naciones y los pueblos sufrieran dolor y agitación constantes, como se había recogido esto en el pacto de Akenatón, para recolección de luz para sus señores de la corporación reptil. Todo lo que les preocupaba a estas sociedades secretas era su propia historia y situación, su caída del poder faraónico, la humillación y el destierro. El sufrimiento de los demás simplemente los igualaba y los hacía identificarse con los atonistas. Ellos se repetían para sí mismos, siendo este su pensamiento: soportamos el sufrimiento y la pérdida, ¿por qué no deberían hacerlo todos los demás? En definitiva, el culto de Atón, el culto a las deidades regresivas situadas en la órbita de Saturno y, en definitiva, el culto a los miembros del Consejo de Sirio, sería el cerebro detrás del fabianismo, el sionismo y el espiritismo del cabal regresivo, en suma, y sus agentes financiarían muchas sociedades secretas, órdenes fraternales, organizaciones benéficas y think tanks en todo el mundo. Sus delegados operarían en todos los rincones del planeta e infestarían comunidades políticas y seculares. Sus lugartenientes podrían ser identificados como la Orden de Jesuita, Illuminati, masones, caballeros templarios, caballeros hospitalarios, caballeros de Rodas, caballeros de Malta y la miríada de otras organizaciones secretas y semisecretas que una vez existieron y que seguirían existiendo en todo el mundo. Y como el control debía hacerse a través de las monarquías, la corte de Dragón decidiría intervenir y controlar la dinastía merovingia, que descendía de la línea femenina de los francos y cambros, una tribu germánica del siglo I a.C., cuyos reyes se referían a sí mismos como pueblo de la alianza. ¿Tendría que ver esta alianza con los pactos de Akenatón o con la alianza galáctica? Los sicambros estaban relacionados con los antiguos escitas, cuyos reyes y príncipes tenían estrechas conexiones con Egipto de la dinastía XVIII y con los conquistadores milesianos de Irlanda, es decir, que descendían de los herederos de Meritate Nimil, por lo que se entendía muy bien el control del cabal. Un descendiente de la princesa egipcia Ptolomeica Arsinoe IV, que veneraba a Amon-Ra, crearía la línea de los reyes pescadores, que entroncaría con los sicambros y daría como resultado el nacimiento de la dinastía merovingia. Por lo tanto, por las venas de los primeros reyes merovingios corría sangre egipcia monista, y por esa razón la madre de Meroveo, tercer rey de la dinastía, tuvo un encuentro con los miembros de la corporación reptil de la misma manera que lo tuvo la madre de Akenatón. Meroveo significaba nacido del mar, aunque no se refería a los mares de la tierra ni al agua de ningún tipo, sino al abismo o cielo nocturno, es decir, al espacio extraterrestre, lo que confirmaba el origen no terrestre de Meroveo. Esta intervención extraterrestre tenía por objetivo implantar la genética reptil en este miembro importante de la dinastía merovingia, confiriéndole también ciertos poderes que serían heredados por sus descendientes biológicos o ideológicos del culto de Atón de Akenatón y de la Hermandad de la Serpiente, cuyo dominio llegaría al poder en Inglaterra a través de las familias Estuardo y Tudor. Como siempre había sido, las sociedades secretas debían tener un brazo armado para poder controlar a la fuerza a los estamentos de la sociedad y guardar con ahínco sus secretos. Esa sería la razón de la existencia de los templarios, que eran caballeros del sol, la luna y las estrellas. Serían una orden esotérica que preservaría las enseñanzas secretas de los cultos solares, lunares y estelares de la antigüedad. También preservaría las tradiciones apropiadas de los druidas. En realidad, la historia de los templarios se refería a la historia del culto a Atón. Y como no podría ser de otra manera, los templarios eran descendientes de la dinastía merovingia. Supuestamente, la orden se establecería para ayudar a capturar la ciudad de Jerusalén para el papado.
Tras su exitosa cruzada de 1099 después de Cristo, los caballeros establecieron una sede en el monte de Templo de Jerusalén, de donde tomarían su nombre. De hecho, los templarios y los jesuitas se dedicarían a la banca y a la recaudación de impuestos. Mientras residían en Tierra Santa, los nobles templarios cultivarían colaboraciones duraderas con sectas gnósticas y sociedades secretas, y desde la época de la Primera Cruzada, los templarios y la Orden de Sion rechazarían a Jesús y adoptarían a Juan como su Papa y Salvador. Esta lealtad a Juan constituiría una de las razones por las que los templarios serían atacados por las autoridades papales. Pero por encima de los templarios se encontraría su sociedad matriz, la escurridiza y superior Orden de Sion o Hermandad de la Muerte, instalada en Gran Bretaña más de 1000 años antes del ascenso de los templarios y que recibía sus órdenes de ella. Los caballeros templarios servirían como uno de los principales tentáculos de la Hermandad de la Muerte y por tanto de la Corte del Dragón, la antigua Hermandad de la Serpiente. Es decir, que la orden estaría vinculada con los atonistas egipcios y Gaonín, presidentes de las grandes academias talmúdicas judías de Babilonia, y obtuvieron acceso a los tesoros de sabiduría confiscados a los druidas y bardos de Occidente prehistórico a través de los monjes culdeos de Irlanda. Además de la cruzada para capturar Jerusalén, se instigarían las cruzadas sobre todo en Europa, porque empezaba a surgir un movimiento espiritual que seguía el culto solar amonista y atentaba directamente contra el cabal de Roma y el Vaticano. Había que aplastar cualquier atisbo de espiritualidad y por esa razón se creó la sanguinaria Santa Inquisición, que se dedicó a eliminar a los herejes, como fue el caso de los cátaros, que procesaban otra forma de ver la fe y estaban más cerca de los druidas. Además, con sus incesantes cruzadas asesinas, lograron incursionar más al este para tener control total. Para ver cómo se expandía el cabal terrestre sobre la Tierra bastaba con visualizar la cantidad de escalones más altos que se generaban dentro y detrás del judaísmo, como los gaonín, los sabateos, los franquistas, los levitas, los saduceos y los atonistas en las diferentes épocas. Estas élites formarían parte de la orden egipcia de Melquisedec, que no era otro que Akenatón, pero que tomaría un poder muy grande. La historia criminal de todos estos tendría que ser oscurecida y el judaísmo mosaico ofrecería una buena tapadera, aunque imperfecta. Este grupo, los Gaonín, cuya insignia se incluiría dentro de la brújula y la regla masónica, estaría formado por fariseos y saduceos de élite que se habían reagrupado en Babilonia después de la devastación de Judea por los romanos en el año 70 después de Cristo. Aunque nominalmente judíos, los Gaonín reaparecerían en la historia bajo el título de francmasones, que significaba hermanos del sol, Atón. Casualmente, con la ayuda de los reyes merovingios descendientes de los hicsos, atonistas y los caballeros templarios, los gaonín se trasladarían al oeste y resurgirían bajo el título de masón. Bajo el barniz judío se formarían logias como la infame logia Theodor, para preservar las antiguas tradiciones de los gaonín y permitir que los hermanos se reunieran y conspiraran en secreto. Tras la disolución de los templarios en 1312, la esperanza de de Molay, último gran maestre de la Orden del Temple, había sido que los templarios pudieran ser reactivados en Escocia con otro nombre. Ese nombre, según la tradición, sería masonería. La masonería incorporaría referencias a los templarios en sus ritos y grados. Y con el transcurrir del tiempo, los grandes y poderosas familias como son los Rothschild, Rockefeller, Murdoch y otras, sirvientes de la nobleza negra y actuando como agentes de los Illuminati, habrían suministrado fondos para financiar la Revolución Francesa y con el tiempo también financiarían a los dos bandos de las dos grandes guerras mundiales y posteriores. Fin de la parte 3 del episodio, nos vemos en la siguiente parte, episodio 26, parte cuarta, los tentáculos del cabal.